¿Tienes un canal de YouTube y no consigues crecer en seguidores todo lo que te gustaría? ¿O estás pensando abrirte un canal? El ganar seguidores de una manera eficiente no es algo aleatorio, sino que es el resultado de una estrategia previamente planificada y unos correctos procedimientos de análisis y optimización constante. En el vídeo de hoy te voy a contar los primeros pasos que debes dar para crear esta estrategia que lleve a tu canal de YouTube hacia tus objetivos de negocio. Y si quieres profundizar más en ello y que te ayude personalmente, ya puedes acceder a mi nuevo curso online YouTube para los negocios. Te dejo el enlace al mismo en la descripción de este vídeo. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Lo primero que debes tener claro es quién es tu audiencia y qué valor quieres aportarle, ¿no? Y cuando hablo de aportar valor, no me refiero a como hacen muchas empresas de crear un canal y empezar a subir vídeos corporativos de sus productos y servicios con un claro carácter comercial, ¿no? Te aseguro que el ROI de esta acción será cero o muy bajo. Si realmente quieres que YouTube te funcione e ir creciendo en seguidores, debes decidir qué tipo de contenidos vas a generar que resulten de valor y ayuden de alguna manera a los que pueden ser tus clientes. Esto será la primera planificación, pero no será hasta que empieces a subir vídeos y analizar resultados cuando puedas ver si estuviste acertado o no. Si no lo estuviste, no te preocupes, es algo que nos pasa a todos. Lo que realmente marcará el éxito será tu capacidad de reconducir esos contenidos en base a la reacción de tu audiencia e irlos construyendo en base a aquellos contenidos que te vayan dando datos de mejor tracción. Es importante para maximizar el alcance de tus vídeos y por lo tanto las visualizaciones que el funcionamiento del vídeo en sus primeras 24 horas de vida sea lo mejor posible. Es decir, la aceptación que tenga cada uno de los vídeos que subes en ese primer marco de tiempo condicionará el futuro posicionamiento de tu vídeo, por lo que debes planificar una batería de acciones en el momento de lanzar el vídeo, así que usa todos los canales que tengas disponibles para llevar tráfico al mismo. Si tienes un blog o una web, súbelo. Comunícalo en tus redes sociales, envía un email a tus bases de datos que estén interesadas en ese contenido, muévelo en grupos, tanto públicos y privados en los que seas activo, usa un canal de WhatsApp o Telegram corporativo si lo tienes. A lo largo del vídeo es bueno que en al menos una o dos ocasiones invites a los usuarios a suscribirse. Obviamente, dependerá de ellos el hacerlo, pero sí dependerá de ti que el contenido les sea de tal valor que decidan suscribirse para no perderse ninguno de tus vídeos. Otra parte fundamental para el crecimiento de tu canal es que inviertas tiempo en entenderlo, y para ello puedes apoyarte en la propia herramienta que te da YouTube, ¿no? YouTube Analytics, donde podrás ver qué vídeos son los que generan una mayor tracción, qué canales te traen más visualizaciones tanto en cantidad como en calidad de las mismas, qué fuentes externas te están apoyando en ello. En definitiva, en las analíticas están escondidas las pistas a seguir para tener éxito, ¿no? Tan solo tienes que dedicarle tiempo a analizarlas, entenderlas y de ello sacar los llamados insights, es decir, conclusiones accionables. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag YouTube cuál, según tu criterio, crees que es la clave o las claves para crecer en YouTube de manera cualitativa. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. A mí aquí me surgen varias dudas, es decir, y yo te diría lo primero, al final todo hay que probarlo porque nunca sabes si algo funciona o no hasta que lo pruebas. Esto, vamos, nadie puede prever algo. Pero al final vuestro cliente es el dueño de la clínica y probablemente en ese telemarketing no vais a hablar con el dueño, hablaréis con la recepcionista, las cual os dé probablemente un email genérico, que será el que maneje ella, y el email va a llegar a decir, ahí la limitación que veo es que el contacto lo vais a mantener con la persona que no es tomadora de decisión. Pero yo lo primero que haría sería una inversión en que tengáis como un primer, lo voy a entrecomillar, caso de éxito, para lo cual yo buscaría alguna clínica que os interese y se lo regalaría el producto todo, para hacer una primera implantación, poder medir datos y poder elaborar un caso de éxito que vendáis al resto de clínicas. Al final eso va a ser una inversión que te va a costar poco dinero porque el coste interno vuestro entiendo que obviamente será menor. Os va a ayudar mucho sobre todo a entrar en esa presentación, ¿no? Es decir, al final la gente
siempre es más propensa a comprar algo cuando ve que alguien cercano, incluso la competencia, lo ha hecho. Entonces, oye, si yo veo que esta clínica que está en tal sitio ha hecho esto y, joder, cuando hizo esto mejoraron estos datos, se incrementaron los leads de la web, porque además el tema dentista es un tema que digitalmente no se ha tocado mucho, y cada vez estoy viendo a lo largo de este año que cada vez más clínicas se están empezando a poner las pilas y decir, oye, es que me interesa y me ha llegado por varios sitios. Entonces creo que si podéis relacionar eso, porque al final, tú fíjate la mentalidad de un dentista, a él le da lo mismo el marketing y todo lo que quieras, él lo que quiere ver es un dato de negocio, de su negocio. Entonces yo haría ese caso de éxito alineándolo, porque tienes que, al final eso es lo que va a vender por ti, porque el producto puede gustar mucho, etcétera, etcétera, pero él quiere ver, oye, vale, yo invierto estos 1.000 euros de media, oye, y dime cómo puedo esto rentabilizarlo, ¿no? En paralelo, yo probaría lo que estás diciendo, ¿vale? De esa campaña de intentar de telemarketing, genial, etcétera, etcétera. Lo que pasa que el problema que yo veo ahí es que no estáis hablando con el tomador de decisión, vais a tener una persona entre medias que va a trasladar la información a su manera, lo cual probablemente sea una manera errónea, y al final el dentista, pues... En esa haría varias pruebas. Por un lado haría eso, pero en otro caso haría un telemarketing intentando cerrar una reunión presencial. Porque creo que la reunión presencial realmente es donde podéis hablar directamente con el tomador de decisión, que va a ser el dueño de la clínica, adaptándose a sus horarios o lo que sea. Y ahí, al final, tú piensas que siempre persona a persona se vende mejor absolutamente todo, porque lo otro estás poniendo una presentación a vender por ti. Entonces yo intentaría cerrar esa reunión presencial, que eso es lo mejor que podéis hacer. Pero al final haría otra cosa y generaría, no sé si podéis generar algún tipo de contenido de calidad para ese tomador de decisión, ese dentista o dueño de clínica dental, mejor dicho, y dejarle un ebook gratuito y llegarle por publicidad digital. Es decir, imagínate, no sé, me invento, un ebook de 30 páginas de marketing digital aplicado a clínicas para conseguir más clientes, y targetear, justamente porque eso puedes hacer un target bastante bueno con Facebook, a propietarios de clínicas en tal zona o tal código postal. Porque al final, ten en cuenta que muchas veces Facebook se infravalora en esto porque dicen, no, pero esto es B2B, ya. Pero hay muchísimas personas, que entiendo que los propietarios de clínicas serán personas por encima de 45 años, la mayoría, digo yo, sin saberlo, pero entonces muchos están en Facebook, muchísima gente, pero no son activos a la hora de publicar contenidos, pero están para ver información, para ver qué hacen sus hijos o para lo que sea. Por lo tanto, les puedes impactar por ahí. Estás consiguiendo el contacto directo de ese tipo para luego atacarle por telemarketing. Es decir, haría el paso contrario, es decir, intentaría por una landing coger esa información y atacar por telemarketing ahí para cerrar una reunión. ¿Sabes? Tengo cierta similitud con un proyecto en el que estuve cuyo objetivo eran restaurantes e íbamos a propietarios de restaurantes. Entonces, para mí, aunque el sector es distinto, pero la manera de llegar es muy similar. Y te digo esta estrategia porque nos funcionó muy bien hacer un montón de contenidos dirigidos al propietario de un restaurante que ni sabe y le da lo mismo el marketing digital, pero con una herramienta, con contenidos le demostrábamos cómo nuestra herramienta le iba a ayudar a generar más negocio. Y ahí es donde nosotros luego entrábamos por ventas, por telemarketing, para tener una reunión, etcétera, y convertir a ese cliente. Entonces yo creo que esa estrategia os puede funcionar muy bien sin una inversión muy, muy grande. Para mí la secuencia es, primero tienes que educar a tu cliente. Entonces estamos hablando de un cliente que no está educado digitalmente, que empieza a tener remordimientos de, oye, yo creo que esto me puede ayudar. Entonces edúcale superficialmente para que se dé cuenta que necesita tu producto, porque muchas veces no ven la necesidad, por eso no lo compran, pero ellos lo necesitan. Entonces, cuando les generas esa necesidad, dicha de alguna manera, es cuando dicen, joder, pues voy a hablar con esta gente porque a lo mejor esto me puede ayudar. Entonces, para mí ese es un poco el embudo. Primero hay que educar y después vender, sobre todo en estas nuevas categorías, que es algo relativamente nuevo. Imagínate, coges 50% de la base de datos y lo haces por la campaña de landing, y otro 50% e intentas cerrar una cita comercial. Y con eso, es decir, un test A/B de toda la vida en digital, pero llevado al telemarketing, y a ver cuál te está convirtiendo mejor. Creo que lo primero que tenéis que parar a definir es el presupuesto que podéis invertir. Es decir, si son 100, 500 o 1000 al mes, o 3000, lo que sea. Porque en función de eso, es decir, para mí, creo que un error que se comete muy habitual es, quiero hacer esto, pero no sé lo que voy a gastar. Es decir, te digo, por ejemplo, algo que me pasa mucho, ¿no? Cuando me solicitan una consultoría, me dicen, no sé lo que quiero gastar. Me lo tienes que decir tú, y digo, no, dime tú. Es decir, tú sabrás el dinero que tienes. Yo te puedo decir, gástate 10.000 al mes. ¿Los tienes? No. Entonces, dime tú el dinero que tienes y a partir de ahí hacemos la estrategia. Porque es alinear la estrategia en base a recursos, ya que si tú me dices que tienes 100, la estrategia va a ser distinta si me dices que tienes 2.000. Por lo tanto, yo lo primero que debéis hacer es definir esa cantidad. Es, joder, Juan, tengo 200 euros para probar el LinkedIn. Te diga, no pruebes LinkedIn porque
al final, al tener un clic tan alto, necesitas un presupuesto más grande para probar, porque ten por seguro que en publicidad digital, en cualquier canal, todo el dinero inicial que metas lo vas a perder, porque lo que tienes que conseguir es detectar qué es lo que te funciona en ese canal. Entonces, para LinkedIn, para testarlo, necesitas bastante presupuesto. Entonces, yo me iría primero a Facebook si no tenéis un gran presupuesto, porque Facebook te permite segmentar también por sector y por categoría. Buena porque es de nicho, entonces yo creo que la rentabilidad está en los nichos, siempre lo he creído. Creo que el mayor error es cuando lanzas algo intentas llegar a todo el mundo en lugar de irte a nicho, entonces creo que eso es muy bueno. Entonces para mí hay unos agujeros de mercado en YouTube brutales, porque ahora mismo el mundo de YouTube está dominado por youtubers o influencers y tal, pero no son empresas, mucho cuidado. Entonces muchas veces dices, no, pero YouTube es de gente joven. Esto a mí me lo dice muchas veces, no, ahí solo están mis hijos. Mentira, es decir, yo te digo que en mi caso mi cliente potencial está por encima de 40-45 años B2B, y YouTube es un gran canal de generación de negocio. Por lo tanto, mira en el medio largo plazo, para mí YouTube es un gran canal. Luego sobre la marcha al final es optimizar, es decir, yo soy partidario de planificarlo justo, empezar a trabajar y sobre la marcha al final, en función de resultados, ir corrigiendo, porque mucha planificación hasta que realmente no te pones a hacer las cosas no puedes saber ningún dato, porque aquí no hay una ecuación que te diga haz esto y funciona, es todo prueba-error. Porque para mí ahora estáis en una fase de validación de negocio, es decir, al final puede ser una buena idea, pero tienes que ver que el mercado asume esa idea y decide pagar por ella, que esto es una siguiente fase, ¿no? Entonces, para mí estáis en esa fase de validación, empezar a hacer acciones para validar el negocio. Si veis que el negocio es válido y empieza a generar conversión, pues a lo mejor ya puedes incrementar los recursos para hacerlo crecer más rápidamente. Tyson, booty, I knock that out.